cuenta en National Geographic. Marte ha sido nuestra próxima frontera desde que comenzó la era espacial, pero en el año 2000 empezamos a perder terreno. En aquella época, 2 de las 3 misiones en marcha habían fracasado. Presenciamos desastre tras desastre. La NASA dijo, tenemos que demostrarle a la gente que podemos hacerlo. 2 rovers llamados Spirit y Opportunity consiguieron el trabajo, y así comenzó la aventura. Tenía que ser un éxito, era la única opción que había. Bueno, el descenso se ha realizado con éxito, Sí. pero que el paracaídas haya explotado no es una buena señal. Para mí fue un milagro que consiguieran llegar hasta Marte. Superaron las expectativas en la Tierra y volvieron a hacerlo en Marte, emprendiendo 2 increíbles viajes que abrieron la frontera de Marte para siempre. Le dieron vida. Su persistencia y sus descubrimientos dieron por hecho que íbamos a volver. Expedición a Marte. Spirit y Opportunity. Los legendarios rovers que conquistaron Marte. Se esperaba que aguantaran unos meses y aguantaron años. Escalaron montañas y paredes de cráteres. Sobrevivieron a tormentas de arena, a gélidas noches y a ruedas rotas. Intrépidos exploradores destinados a triunfar desde el día que fueron concebidos. Al menos, eso es lo que parece ahora. Era algo que tenía que pasar. Estaba claro que iba a ser un gran éxito, pero al principio fue todo lo contrario. Ni siquiera yo sabía si íbamos a llegar a Cabo Cañaveral, si íbamos a llegar a la plataforma de lanzamiento. En varias ocasiones llegamos a pensar que estábamos estancados. Al principio, mucho antes de ser héroes, Spirit y Opportunity fueron un último esfuerzo de la NASA por demostrar que podían hacer algo en Marte. Empezamos como, yo no lo llamaría un acto de desesperación, pero teníamos la espalda contra la pared. En 1999, la NASA sufrió 2 embarazosos fracasos en Marte. Una nave en órbita que se perdió debido a la confusión entre unidades métricas y unidades inglesas, y un módulo de aterrizaje que probablemente apagó sus motores demasiado pronto. Nunca supimos nada de él. No llegamos a averiguar qué le pasó, así que a finales de 1999 el programa de Marte era un completo desastre. Debido a las preguntas sobre si Marte seguía mereciendo la pena, la NASA canceló la mayor parte de sus planes y empezó a debatir sobre el siguiente paso. Lo mejor era cancelarlo todo y olvidarnos del asunto. Así que consultamos nuestro manual y dijimos, ¿qué nos ha funcionado últimamente? Y pensamos en la misión Pathfinder. Mars Pathfinder fue un experimento de bajo presupuesto organizado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción justo antes de las 2 misiones fallidas. Nuestro objetivo era demostrar que se podía construir algo muy sencillo y fácil y hacer que aterrizara en Marte. Fue emocionante, un equipo pequeño e hicimos cosas que no se habían hecho nunca. El objetivo era inventar una nueva forma de aterrizar en Marte utilizando airbags con un módulo de aterrizaje interior que transportaba un pequeño rover del tamaño de un microondas. Hacía 20 años que nadie aterrizaba en Marte. Las personas que trabajaron en la misión Pathfinder empezaron de cero y eran jóvenes. Parece que hemos aterrizado en Marte. El 4 de julio de 1997 lo consiguieron. Y el pequeño rover recibió una gran acogida por parte del público. Así que una continuación de la misión Pathfinder parecía una buena apuesta para restaurar la confianza en la exploración de Marte. El Laboratorio de Propulsión a Reacción de Pasadena, California, diseñaría y construiría la nave, la haría aterrizar en Marte y llevaría a cabo su misión una vez allí. Y un científico planetario llamado Steve Squires dirigiría al equipo científico con un nuevo enfoque sobre cómo explorar Marte. Con un par de fracasos a nuestras espaldas y mucha incertidumbre por delante, había muchísimos ojos puestos en nuestra misión. No sé qué habría pasado si hubiésemos fracasado. No habría sido bueno. Squires desarrolló esta animación para mostrar a los accionistas
cómo se suponía que debía funcionar todo, desde la violenta entrada en la atmósfera hasta el suelo. La idea era utilizar el módulo de aterrizaje original de la misión Pathfinder, con los airbags originales, el paracaídas original, y meter algo diferente dentro. En la Mars Pathfinder original, el módulo de aterrizaje estaba junto al ordenador, junto al cerebro, donde estaban la mayor parte de los instrumentos. Lo que hacía diferente a esta misión eran los rovers. Lo que hicimos fue meter el rover más grande posible dentro del módulo de aterrizaje. Y así, todo se mueve. Todo viaja contigo. Todos tus instrumentos, tu sistema eléctrico, tu ordenador, y eso te permite explorar de verdad. Ese rover haría mucho más que aterrizar en Marte. Exploraría como un geólogo en busca de pistas sobre si Marte fue en algún momento un lugar que pudo haber albergado vida. La NASA decidió construir no uno, sino dos de estos geólogos robóticos para duplicar sus posibilidades de éxito. Y cuando aprobaron el plan, el calendario ya estaba preparado. Al girar alrededor del Sol, la Tierra y Marte se acercan lo bastante como para lanzar una misión una vez cada 26 meses. Si perdían esa oportunidad, tendrían que esperar otros 26 meses. Su fecha límite era el verano de 2003. Menos de 3 años por delante. Formamos un equipo. Era la primera vez que hacía algo así que como investigador principal tuve mucho que aprender y no mucho tiempo para hacerlo. Tenía que salir bien, era lo único que nos importaba, tenía que salir bien. Lo logramos presionando a un equipo de gente de gran talento, mucho más de lo que jamás deberíamos de haberles presionado. La gente trabajaba sin descanso. Todos estábamos tan comprometidos que nos volcamos de lleno en el proyecto. Una de las tareas más difíciles tuvo que ver con algo que se suponía que debía salir rodado. Conseguir que el sistema de aterrizaje de la Pathfinder original funcionara con los nuevos rovers. Normalmente, cuando desarrollamos una misión, tenemos unos 5 años. Nosotros solo tuvimos 3 años para crear a Spirit y a Opportunity, unos plazos muy ajustados. Pensamos que todo iría bien porque estábamos reutilizando el sistema de aterrizaje de la misión Pathfinder. Yo era joven, estaba motivado y acababa de sacarme mi doctorado. De repente me di cuenta de que debía ocuparme de la ingeniería mecánica del sistema de aterrizaje, lo que implicaba aprender cosas sobre paracaídas y sobre airbags y sobre cohetes y escudos térmicos. Tuve que aprender un montón de cosas nuevas que no había estudiado en la universidad. Entrada, descenso y aterrizaje, EDA para abreviar, y abarcaba desde la entrada en la atmósfera marciana hasta el aterrizaje. Los problemas empezaron con los airbags originales de la Pathfinder. Pretendíamos utilizar exactamente la misma técnica. De hecho, los mismos airbags. La idea era reconstruirlos. Para la primera prueba encontraron un par de airbags que habían sobrado de la misión Pathfinder original. Quisimos hacer algunas pruebas rápidamente. Utilizamos la cámara de vacío más grande del mundo, de 30 metros de alto por 23 de ancho, para recrear las mismas condiciones de Marte, y lanzamos los airbags inflados, como si de una superficie marciana se tratase, intentando replicar el peor escenario posible para el aterrizaje. Dimos por hecho que todo saldría bien. JPL. Listos. Los inflamos y vimos cómo los airbags impactaban contra la superficie. Y cuando empezaron a rodar, vimos una especie de agujero. Nos quedamos chafados. Pero enseguida dijimos, oh, esos airbags eran muy viejos. Vamos a confeccionar unos nuevos y a repetirlo. Y eso hicimos. Y en la siguiente prueba, utilizando las mismas cámaras, apareció otro agujero enorme en los airbags. Ahí fue cuando empezamos a preocuparnos.
Luego, llegaron los paracaídas. Los estuvimos probando en una base de la Guardia Nacional al sur de Boise, Idaho. Levantamos nuestro vehículo de prueba con el paracaídas integrado. Lo elevamos a cierta altura y lo dejamos caer. Vimos cómo el paracaídas se inflaba y entonces... Vaya. Otro momento de decepción. Bueno, el descenso se ha realizado con éxito. Sí. Pero que el paracaídas haya explotado no es una buena señal. Bueno, sí, pero mejor que haya pasado aquí que... En Marte. Sí. Cierto. Desgraciadamente el paracaídas que acaba de explotar era el paracaídas que pensábamos utilizar en Marte. Creo que ese mismo día. Sí, yo también. Hicimos otra prueba. Lo colocamos, lo levantamos, lo tiramos y ¡boom! Volvió a explotar. Y volvimos al hotel, todo el equipo, y empezamos a pensar en cómo resolver el puzzle de por qué explotaban los paracaídas. Los airbags se rompían, los paracaídas explotaban y yo no podía hacer nada al respecto. Estaba en manos de ingenieros muy capaces cuyo trabajo consistía en resolver esos problemas y solo podíamos confiar. Nos dejamos la piel intentando encontrar el tiempo y la forma de rehacer el diseño de cosas que pensábamos que podríamos reutilizar. Pero no tardaron mucho en descubrir el problema. Los rovers eran más grandes y pesados de lo esperado, y eran demasiado para el viejo sistema de aterrizaje de la misión Pathfinder. Una vez que averiguamos el tamaño que tenía que tener el rover para hacer el trabajo que queríamos que hiciera, tuvimos que cambiarlo todo. Necesitábamos un nuevo módulo de aterrizaje, nuevos airbags, nuevos paracaídas, así que nos cargamos nuestro planning y nuestro presupuesto. Teníamos 5 kilogramos de material en una bolsa de 2,5 kilos, así que todo tuvo que cambiar. Y empezamos a pensar, tenemos que coger el toro por los cuernos. Tenemos muy poco tiempo y necesitamos que funcione. Mientras, los científicos tenían que decidir a qué punto de Marte iban a enviar los rovers para investigar si alguna vez había habido agua necesaria para la vida. Una posibilidad era una llanura llamada Meridiani Planum, donde naves en órbita habían detectado un mineral que podía haber formado agua. El Meridiani Planum no garantizaba nada, pero su principal ventaja era que era una región plana y despejada con vientos no muy fuertes. Así que parecía un sitio bastante seguro para aterrizar y un lugar bastante seguro para explorar. Un objetivo más emocionante era el cráter Gusev, lo que parecía ser un antiguo lago seco. Gusev es un gran cráter de 160 kilómetros de diámetro y hay un antiguo río seco que desemboca ahí. Ahora no hay agua, no la ha habido en miles de millones de años, pero es un gran agujero en el suelo con un río seco que desemboca ahí, así que ahí tuvo que haber un lago. El problema de Gusev era el viento. Los vientos laterales podían hacer que nuestro sistema se balancease, y si encendíamos los propulsores durante dicho balanceo, podíamos empezar a oscilar demasiado y acabar rompiendo los airbags. En el cráter de Gusev tenían que contrarrestar el viento con unos propulsores de dirección, y necesitaban que los airbags y los paracaídas funcionaran a la perfección. Tras más de un año de intenso trabajo, el equipo de aterrizaje volvió a la cámara de vacío. Nos disponemos a empezar la prueba. Los airbags se habían rediseñado por completo para poder soportar las peores condiciones posibles en Marte. Pero primero tenían que hacerlo en la Tierra. Ahí está. Gracias, muy bien. Estupendo. Estupendo. Además ha tardado 7 minutos, casi 7 minutos. Es perfecto. Ni un rasguño. Todo bien. Sí. Todo bien y aquí solo un poquito. Sí. Varias capas de Vectran,
un material sintético de alta tecnología, absorbieron el impacto de las rocas. Es un aprobado con nota. Funcionó como un chaleco antibalas, protegiendo una cámara doble que contenía el aire. Hablamos de un margen del 100%. 9 meses después, los airbags estaban listos para ir a Marte. Es precioso. Para entonces, el equipo también creía haber resuelto el problema de los paracaídas, pero aún tenían que demostrarlo. Después del fracaso de las pruebas con los paracaídas en Boise, necesitábamos un sistema que nos permitiera probarlos más rápidamente y en entornos más controlados. Así que recurrimos al túnel de viento más grande del mundo. Era una sección de prueba de 8 pisos de alto y 36 metros de ancho. Teníamos un gran poste en medio que sujetaba la lata de un paracaídas, como el que íbamos a usar en Marte. Se habían pasado meses diseñando y construyendo un nuevo paracaídas de alto rendimiento, y no había margen para más contratiempos. Esta prueba es muy importante. Si fracasamos, tendremos que pasar a un plan desesperado al que no nos gustaría nada tener que recurrir, así que... Con los ventiladores funcionando a 160 km por hora, un paracaídas se infla con la misma fuerza con la que lo haría con una velocidad supersónica en la fina atmósfera de Marte. 3, 2, 1, listo. Vamos, vamos. Algo no va bien. Está... Hay una fuerte oscilación en la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El paracaídas no terminaba de desplegarse. Era la primera vez que veía algo así. Era la primera vez que mucha gente veía algo así. No teníamos claro qué podíamos hacer. Es una gran decepción, así que justo cuando pensábamos que estábamos a punto de cruzar la línea de meta, apareció este problema de la nada. Sin duda fue la peor sensación que tuve desde que comenzamos el proyecto. Cuando el paracaídas no se infló, nos enfrentamos a docenas de posibilidades sobre qué podía haber pasado y desconocíamos el motivo. De hecho, mientras veíamos cómo se movía esa cosa, pensé que estaba presenciando el fin de aquel proyecto, porque si no encontrábamos una solución, no podríamos ir a Marte. Cuando el paracaídas no se abrió, pareció que la misión podía haber acabado. Los problemas de los paracaídas supersónicos pueden ser una auténtica pesadilla. Afortunadamente, el puzzle tenía una solución sencilla. El agujero de ventilación de la parte superior del paracaídas era demasiado grande. Cuando lo arreglaron, volvieron a ponerse en marcha. Lo que hemos descubierto con bastante rapidez es que este paracaídas tiene mucha fuerza de reserva y buenas características para inflarse. Y este es el paracaídas que vamos a llevar a Marte. Procedemos con el despliegue. En enero de 2003, los paracaídas finales estaban listos para volar, tan solo 5 meses antes del lanzamiento. Todo ha salido bien. El equipo de aterrizaje había conseguido dejar atrás sus peores problemas, pero cada problema resuelto era un recordatorio de lo fina que era la línea entre el éxito y el fracaso. Cada vez que nos topábamos con un problema encontrábamos una solución, pero nunca sabes cuándo vas a encontrarte con algo que acabe con todo. Cualquier día puede haber un fallo, algo puede ir mal, y tienes que decir, vale, se acabó. Aquello daba miedo. Los rovers, instrumentos científicos y la nave habían sido sometidos a un riguroso régimen de pruebas y repeticiones. Un proceso implacable para buscar cualquier cosa que pudiera ir mal. Todos entendían que una misión fallida sería mucho peor que el hecho de que no hubiera misión. Con 2 misiones fallidas a sus espaldas, el ambiente que se respiraba en la NASA por aquel entonces ahora tiene mucho sentido para mí. En aquella época menos, pero se creía que era mejor no poner nada en marcha a asumir un nivel de riesgo inaceptable. 4 meses antes del lanzamiento, toda la operación se trasladó al Centro Espacial Kennedy, en Florida.
Todo cambió cuando llegamos a Florida. Teníamos esa sensación de vida o muerte con lo que estábamos haciendo. Cuando montamos los rovers, los montamos y desmontamos varias veces. Cuando llegamos a Florida, lo montamos todo por última vez. Una tuerca mal apretada, un conector mal enganchado y se acabó. Si cualquier tarea, por sencilla que fuera, salía mal, al llegar a Marte podríamos encontrarnos con un problema que no pudiéramos solucionar. La idea era lanzar primero Spirit, pero a pocas semanas surgió un imprevisto. Sabíamos que íbamos a tener un último gran problema. No sabíamos qué iba a ser, pero nuestro último problema fue bastante grave. Tenía que ver con los circuitos eléctricos que hacían saltar los Pyros, unos cierres explosivos que liberaban docenas de componentes asegurados durante y después del aterrizaje. Los circuitos se habían probado varias veces, pero en el último momento descubrieron que la próxima vez que intentaran utilizarlos en Marte, podrían no funcionar. Resultó que, por cómo se había diseñado la electrónica, existía la posibilidad de que algunas de las pruebas hubiesen dañado de forma irreparable los componentes del interior del rover. Y el problema era que íbamos tan apurados, estábamos tan cerca del final, que ni siquiera podíamos abrir el rover para ver si los componentes estaban bien o no. El rover está listo para ir a la plataforma de lanzamiento. Necesitaríamos semanas para desmontarlo todo y no tenemos margen para hacerlo. Esto podría poner la misión en peligro. Los rovers podrían acabar en el Museo del Aire y el Espacio. Vale, si no podemos lanzar esas cosas ahora, quizás no tenga sentido ponerlas en marcha. La única forma de saber si las pruebas habían dañado a los rovers era encontrar todos los Pyros que se habían lanzado hasta el momento y ver si habían sufrido algún cortocircuito. Hemos iniciado una búsqueda del tesoro y la gente ha estado rebuscando en bolsas, en cajas, desmontando cosas, pero buscando pieza a pieza hemos encontrado el último, el que necesitábamos para demostrar que todo está bien, y apareció ayer, 3 días antes del lanzamiento. Y aún seguimos de los nervios. Ha sido horrible. Llegó la fecha límite. Para alcanzar sus objetivos en Marte, cada rover tendría que lanzarse de forma independiente durante un margen de 3 semanas, uno después de otro. Y si no lográbamos hacerlo en ese margen de 3 semanas, no tendríamos la oportunidad de volver a intentarlo hasta 26 meses después, así que teníamos que cumplir el plazo. Tendrían 2 intentos al día de 40 minutos cada uno y cualquier cosa, cualquier problema con el tiempo o con la nave, les obligaría a dar marcha atrás y a perder un día entero. Tras 5 días de mal tiempo, Spirit estaba listo para partir. Una proporción muy alta de lanzamientos triunfan, pero la tasa de éxito no es del 100%. Y siempre cabe la posibilidad de que tengas un mal día y todo aquello para lo que has trabajado desaparezca. Todos estaban emocionados y muertos de calor y sudando. Todos estábamos nerviosos. NCS, informe sobre el estado de la nave. La nave está lista. Y llega el momento en el que te das cuenta de que ya está. Sueltas el lápiz. Se acabó, se va a Marte. 9, 8, 7, 6, todo despejado. 5, 4, 3, 2, 1. Y despega la nave espacial Delta II con el Spirit a bordo, desde la Tierra hasta el planeta Marte. Parece que todos los sistemas están respondiendo. Sí, eso es. ¡Adelante! Precioso. Vamos, pequeño. Vamos, pequeño. Eso es. Vamos, tío. Nos estamos acercando al Mach 1. Hemos superado la velocidad supersónica y la posición del motor es buena. Alucinante. Lo logramos. ¡Lo logramos! A bordo el sistema de vídeo funciona a la perfección y está enviando una imagen inmaculada. Ya hemos superado la altitud de las 4 millas náuticas con una distancia de... Llegó el turno de Opportunity. Una serie de problemas con la nave se habían comido gran parte del tiempo, y era ahora o nunca. Nos quedan 30 segundos. Vamos allá. Vía libre en el centro. Era de noche, estábamos en la playa. Estábamos listos para hacerlo. Lanzamiento en 20 segundos.
Entramos en la cuenta atrás. T-10, 9. Empezamos con la parte del 10, 9, 8, 7. Estábamos a punto de despegar y cuando solo faltan 7 segundos pararon la operación. Entramos en reciclaje y el reloj se ha parado. Pararon la cuenta atrás 7 segundos antes de despegar por un problema con la nave, así que no pudimos hacerlo. 7 segundos. Era como una bomba a punto de explotar, y en cuanto se paró a 7 segundos pensé, vale, se acabó. NSC, informe sobre la nave. Pero consiguieron arreglarlo, Nave lista para despegar. y 40 minutos después despegamos. La posición del motor parece correcta. Se está recuperando bien de las transiciones del despegue. Fue algo abrumador, de una forma que no esperaba. Los motores de la nave aumentan su velocidad. Habíamos dedicado tanto esfuerzo a esas cosas durante tantos años, y entonces las colocamos en lo alto de un cohete, las lanzamos y acabaron desapareciendo. La presión de la cámara principal está estable y los motores Vernier continúan funcionando bien. Era algo que jamás volveríamos a ver, y resulta raro decirlo ahora, y lo fue en aquel momento, pero nos costó mucho despedirnos. Estamos sobrepasando el Mach 1. El vehículo está viajando más rápido que la velocidad del sonido. Tras un viaje de 7 meses desde la Tierra, Spirit estaba a punto de llegar a lo alto de la atmósfera de Marte a 20.000 kilómetros por hora. 6 minutos después tocaría tierra. El director de vuelo Jason Willis informa de que todos los sistemas están listos para la entrada, el descenso y el aterrizaje. Con un retraso por radio de casi 10 minutos en ambos sentidos, la Tierra no podría ayudar en nada. Cada paso estaba preprogramado en el ordenador de Spirit. Para el aterrizaje en Marte no había nada que pudiéramos hacer. Lo llamábamos la sala de control, pero la verdad es que no teníamos ningún control. El equipo EDA, entrada, descenso, aterrizaje, estaba a punto de averiguar si el sistema que había funcionado en la Tierra funcionaría en Marte. No puedes poner el sistema de aterrizaje totalmente a prueba en la Tierra. Hubo muchos análisis, muchos cálculos, muchas simulaciones, pruebas de componentes, pero solo sabrás si va a funcionar de verdad una vez, sobre el cielo de Marte. Había muchas cosas que podían salir mal en el proceso de aterrizaje. Una racha de viento en el momento equivocado, una roca demasiado escarpada. Podíamos hacerlo todo bien y aún así que Marte lo estropeara. Entrada en la atmósfera en 5, 4, 3, 2... Todo empezó y comenzamos a buscar ciertas señales en la nave. El vehículo ha alcanzado el punto más alto de la atmósfera marciana. Estamos a una altitud de 120 kilómetros y a una velocidad de 19.620 kilómetros hora. Seguíamos lo que estaba ocurriendo. Esperábamos que todo funcionase bien. Paracaídas desplegado. Recibíamos señales de la nave de que estaba ejecutando todas sus funciones hasta producirse el impacto contra la superficie. La señal indica que estamos rebotando sobre la superficie de Marte. Es una muy buena señal. Recibimos una señal por radio. La nave estaba rebotando sobre la superficie. Silencio, por favor. No vemos ninguna señal de movimiento. No hay señal de movimiento. Pero todo se quedó en silencio. Permanezcan a la espera. A la espera. Y no recibimos ninguna señal durante algún tiempo. Las estaciones de rastreo de la red del espacio profundo están buscando la señal primaria. Fue un momento muy tenso. Y esperamos como si la nave hubiese muerto. Y entonces recibimos la señal y la sala estalló. Había funcionado. En cuestión de horas, empezaron a entrar fotografías. Spirit se convirtió en una celebridad internacional. ¡Ah, sí! Opportunity llegaría en 3 semanas, y durante un tiempo, todo transcurrió a la perfección en Marte. Todo funcionaba. Todo funcionaba. Todo el sistema funcionaba. Todos nuestros procesos operativos funcionaban. El rover hizo lo que le pedimos que hiciera.
Todo iba genial. Pero entonces, tras 18 días de misión, todo se detuvo. No veo nada desde nuestro monitor. ¿Vosotros veis alguna señal? Negativo. Recibido. Seguiremos a la espera. 18 días y silencio. Nada sobre el vehículo, ni una pista sobre lo que había pasado. Solo silencio. Así que teníamos un problema. Normalmente Spirit hablaba con el laboratorio de propulsión a reacción a través de la red del espacio profundo 1 o 2 veces al día. Las instrucciones salían de la Tierra y los datos volvían desde Marte, hasta que el sistema se detuvo durante 2 largos días. Y luego La estación informa de que están viendo una señal en el 143. llegaron unas cuantas señales confusas del Spirit, las primeras pistas de lo que podía estar pasando. Lo que quedó claro durante un período de un día o dos fue que por razones desconocidas, el ordenador que había a bordo se apagaba y se reiniciaba una y otra vez, incluso de noche, lo que significaba que el ordenador se encendía y chupaba energía de las baterías. De noche los paneles solares no funcionan, así que tienes que tirar de batería, y eso solo te permite sobrevivir durante un par de días antes de que el vehículo muera, así que estábamos en una espiral letal. Una gran tormenta acechaba al laboratorio de propulsión a reacción. Spirit no era el único en peligro. Cuando solo faltaban unos días para la llegada de Opportunity, el equipo EDA estuvo recopilando información sobre el aterrizaje de Spirit para ver si todo había salido bien. Vimos algo que no esperábamos. Algo había salido mal. El módulo de aterrizaje había tardado más de lo esperado en realizar el descenso. Spirit había sobrevivido, pero Opportunity quizás no tuviera tanta suerte. Está claro que es algo que habrá que investigar para determinar qué ha pasado. Todo el equipo estuvo trabajando literalmente las 24 horas del día, haciendo pruebas en la cámara de vacío e intentando entender qué había pasado. Al final no pudimos. Sonó la campana y nos quedamos sin tiempo. Lo único que podían hacer era abrir el paracaídas un pelín antes para ganar algo de tiempo durante el descenso. Eso implicaría inflarlo más arriba, a una velocidad superior, y darle aún más protagonismo al paracaídas. 48 horas antes del aterrizaje decidimos cambiar los parámetros del paracaídas. Lo desplegaríamos lo bastante arriba como para que el impacto no fuera demasiado fuerte. Todos estábamos de los nervios. He de admitir que anoche no dormí muy bien porque no era capaz de dejar de darle vueltas a todo esto. ¿Y si nos encontramos con 2 desastres a la vez? Hemos estado muy emocionados y de repente podríamos perderlo todo. Enviaron las nuevas instrucciones a Opportunity a menos de 24 horas y esperaron lo mejor. Creemos que hay un problema con el software y no queremos. El control de la misión por fin detectó un patrón en las dispersas señales que procedían de Spirit. El rover solo nos enviaba datos en tiempo real. En otras palabras, nos decía, esto es lo que me está pasando ahora mismo. Esto es lo que me está pasando ahora mismo. No nos decía nada sobre lo que le había pasado antes. La última vez que vi los datos... Un virus en el software de memoria podía estar forzando a Spirit a llevar a cabo ese círculo interminable de apagado y reinicio. Señal recibida. Recibida. Así que crearon una orden capaz de evitar dicha memoria por completo. Misión de vuelo, adelante. Recibido. Adelante, misión. Todo despejado. Recibido. Radiación de vuelo a mi señal. 3, 2, 1, ya. Fue una suposición. Fue una especie de inspiración y nada más. Quizás aquello ayudara. ACE, tenemos una señal telemétrica. 145414. ¿Y funcionó? Recibido. Cambio y corto. Como una máquina bien engrasada. Con ese parche en el software, Spirit pronto volvería a la normalidad. Tenemos un control parcial del vehículo. Hemos encontrado la forma de hablar con el vehículo para que responda apropiadamente. Ha recuperado la cordura y estamos encantados. Y entonces llegó el momento de la verdad para Opportunity. Empezamos a experimentar diferentes eventos. A tocar la parte superior de la atmósfera.
abrimos el paracaídas y conseguimos llegar hasta la superficie. No tuvimos noticias de la nave, Dando vueltas, en direcciones diferentes. pero entonces volvió. Enhorabuena a ustedes también. Por el EDA. Me encantaría que fuéramos todos juntos a la rueda de prensa. Con Spirit, el primer aterrizaje, cuando todos fuimos a ver la rueda de prensa, no pudimos entrar, porque estaba hasta arriba. Pero esa vez dije, no. Vamos a bajar todos juntos. Pero llegamos a la sala y había seguridad. Y nos dijeron, lo sentimos, no pueden pasar. No pueden pasar. Y le dije, lo siento. Y entramos sin más. Aquel fue mi primer gran logro. ¡EDA! ¡EDA! Mi primera experiencia real en las grandes ligas. Y nunca olvidas tu primera vez. Por el equipo Mars Exploration Rover, el mejor del mundo, sin duda. Spirit y Opportunity por fin estaban en Marte, pero ahora tenían que trabajar y no había mucho tiempo. El plan de la misión solo duraría 90 sols, 90 días marcianos. La principal amenaza era el polvo de los paneles solares, pero hay muchas otras formas de morir en Marte. Nunca sabes cuándo empezarán a fallar las cosas. Podrían morir mañana, podrían estar muertas ahora mismo y no habernos enterado aún. Tiene buena pinta. Los equipos del laboratorio de propulsión a reacción abordaron cada sol como si fuera el último. Desde un principio, nos impresionó la idea de que los rovers tuvieran fecha de caducidad. Sabíamos que había una especie de cuenta atrás en marcha y que esos 90 sols eran todo el tiempo del que disponíamos, pero ni siquiera sabíamos si llegaríamos a eso. El objetivo era averiguar si Marte alguna vez había tenido el agua necesaria para la vida. Llevaba miles de millones de años siendo un desierto helado, pero su superficie estaba marcada por antiguos ríos, canales y deltas. ¿Cómo había sido miles de millones atrás? ¿Cuánta agua hubo? ¿Cuál fue su composición? Si hubiese sido un microbio, ¿les habría gustado este sitio o no? ¿Y por qué? Enviaron a Spirit hasta el cráter Gusev, en el hemisferio sur, porque parecía una especie de lago seco, y esperaron encontrar pruebas en las rocas que lo confirmaran. Aunque allí solo encontraron restos volcánicos. En aquel momento no quise admitirlo, pero fue una decepción que Spirit aterrizase donde lo hizo. Nuestra intención era encontrar rocas sedimentarias estratificadas que miles de millones de años atrás hubieran estado en aquel lago marciano, pero en vez de eso, solo encontramos lava y todas las rocas que nos íbamos encontrando eran iguales, eran todas iguales. Así que pensamos, podemos ir hasta un cráter de impacto, donde el impacto podría haber apartado la lava y sacado todo lo bueno que había debajo. Así que nos pasamos 60 sols caminando hacia uno de esos cráteres y al mirar dentro solo encontramos lava. Esperábamos encontrar algo un poquito más espectacular que esto. Me sorprendería que decidiéramos adentrarnos más en el cráter. Es posible, pero no lo sé. Fue una gran decepción
Y el equipo del Spirit empezó a desanimarse después de un tiempo. Opportunity empezó mejor. Al aterrizar cerca del Ecuador, en un lugar llamado Meridiani Planum, rebotando a lo largo de 400 metros y logrando un hoyo en 1 interplanetario. En el laboratorio esperaban las primeras fotos. Mirad esto. Abrimos los ojos y nos topamos con un impresionante afloramiento de rocas estratificadas justo delante del vehículo. Ese afloramiento que hay ahí a lo lejos es algo realmente increíble. Me muero de ganas de llegar hasta allí. Nunca habíamos visto nada igual. Todos teníamos una idea del aspecto que tendría Marte y nos quedamos en plan, ¿qué demonios es eso? Era realmente increíble. Es una roca marciana muy poco común, al menos, si la comparamos con lo que nos hemos encontrado hasta ahora. El hecho de que esas rocas estén estratificadas indica que es posible que se formaran bajo agua líquida. No sabemos qué está pasando aquí, pero lo realmente bonito es que tenemos ante nosotros unas muestras que nos permitirán responder a esas preguntas y en nuestro rover tenemos un montón de artilugios que nos darán la respuesta. Los rovers llevaban las herramientas de un experimentado geólogo de campo. En el extremo del brazo había un conjunto de instrumentos que permitirían identificar rocas y minerales. Veían el mundo en 3 dimensiones con 4 pares de cámaras estéreo. Había una cámara de alta resolución para panorámicas en color, confeccionadas a partir de frames individuales. Los filtros realzaban los detalles invisibles para el ojo humano. Y un espectrómetro escaneaba la superficie en busca de minerales que podían haberse formado en el agua. Tenían estereovisión en blanco y negro para moverse y planear. Y bajo cubierta, unas cámaras que veían Marte al nivel del suelo, girando hacia detrás y hacia adelante. Opportunity se dirigió hacia el afloramiento y enseguida empezó a hacer impactantes descubrimientos. Era como estar dentro de una extraña novela de misterio marciana, donde cada sol o 2 conseguías una nueva pista. Primero, encontraron unas diminutas esferas a lo largo de todo el suelo e incrustadas en rocas como arándanos en un muffin. Fue una tremenda sorpresa. ¿Qué narices eran esas cosas? Resultaron ser hematites, el mineral que se veía desde su órbita y que les llevó hasta allí. En la Tierra forma esferas como esta en rocas que están sumergidas bajo el agua. Luego, encontraron minerales ricos en azufre que solo pueden formarse en contacto con el agua. Y por último, olas petrificadas y creadas por agua líquida, congeladas mientras la arena se convertía en roca. Todo apuntaba a una época, miles de millones de años atrás, donde el agua, en realidad el ácido sulfúrico, inundaba el suelo y a veces fluía a través de la superficie. Era un nuevo Marte. Ninguno de nosotros esperaba encontrar lo que encontramos. Cualquiera que diga lo contrario miente. Casi todo fue una sorpresa. Estábamos alucinados. No nos lo podíamos creer. Llevábamos muchos días sin dormir. Estábamos agotados. Pero la adrenalina fluía por nuestro cuerpo y fue de lo más divertido. Nunca me he divertido tanto como científico. Fue fabuloso. El equipo de Opportunity cantó victoria y pasó a un nuevo objetivo cercano, mientras que Spirit seguía a la deriva en el páramo del cráter Gusev.
Estaban a lados diferentes del planeta, estaban en dos sitios muy diferentes y ambos vivieron experiencias increíblemente distintas. Para el equipo Spirit fue duro y durante mucho tiempo el equipo Opportunity fue el equipo feliz y el equipo Spirit el menos afortunado. Yo solía decirles, podéis cambiaros al Opportunity y ellos decían, no, no vamos a hacerlo porque estaban decididos a conseguir que Spirit saliese adelante. Opportunity fue el rover afortunado, pero yo trabajé en Spirit, y Spirit es mi rover favorito, porque Spirit tuvo que ganarse todo lo que consiguió a lo largo de su vida. Squires sabía que Spirit tenía que moverse, y unas colinas que se vislumbraban en el horizonte parecían la única opción de salvar la misión. Las colinas Columbia estaban a 2,5 kilómetros. El vehículo estaba diseñado para recorrer solo 600 metros. ¿Vale? 4 veces lo diseñado. Era una distancia muy larga. No sabíamos si el vehículo podría con ello. Los ingenieros se mostraron escépticos. Recuerdo que dijo, vamos a ir ahí. ¿A qué te refieres? ¿Quieres ir hasta esas colinas? Vamos a tardar mucho más que 90 días. Buena suerte. Probablemente muramos en el intento. Y me contestó, no, vamos a conseguirlo. Le dije, vale, tú conduces, tú tienes las llaves. Buena suerte. Llevábamos 100 sols en una misión que debía durar 90. La garantía había caducado. Nuestra única posibilidad de llegar a alguna zona nueva era forzando el vehículo más allá de sus posibilidades. Si no, solo veríamos lava hasta el final de la misión. Mientras Spirit caminaba hasta las colinas Columbia, Opportunity se enfrentó a un nuevo reto. El cráter Endurance me dio mucho miedo la primera vez que lo vi. Nos acercamos hasta el borde de aquella cosa y había acantilados verticales por todas partes. Era la clase de sitio donde, si algo iba mal, un pequeño rover podía caerse por un acantilado y morir. Pero el lecho de roca que había debajo era un objetivo irresistible. Dios mío. Es como una nueva misión. Las rocas más profundas te permiten zambullirte en un pasado aún más remoto de la historia de Marte. No llevábamos una torre de perforación a Marte, pero Marte ya había cavado unos agujeros maravillosos para nosotros en forma de cráteres de impacto, y eran nuestra ventana hacia la subsuperficie. Todos queríamos entrar y estábamos ahí al borde del agujero más increíble que nadie había visto en Marte, con un rover que todos creíamos que podía conseguirlo. Todos queríamos entrar en el cráter, pero queríamos hacerlo bien. Conducir no era el problema. La cuestión era si Opportunity podría volver a salir, porque los rovers no estaban diseñados para escalar. Nunca habíamos tenido que poner a prueba sus límites, solo habíamos puesto a prueba lo requerido, así que tuvimos que convencer a nuestra dirección y a la gente de la NASA de que no íbamos a dañar el vehículo ni a quedarnos atrapados. Sinceramente, si no vamos a poder escalar esas rocas a 25 grados, no vamos a entrar en ese cráter. Todo el mundo tenía que aprobar la decisión. Si la fastidiábamos, no quería que alguien apareciese y dijera, a mí no me preguntasteis. No, quería asegurarme de que todos estuviéramos cogidos de la mano para saltar al interior de aquel cráter. 15 arriba y abajo. Vale. Primero, hicieron unas pruebas. Vamos, pequeño. Vamos, cielo. Y la verdad es que escaló sin problemas. Me quedé sorprendido por lo bien que era capaz de escalar laderas muy empinadas, siempre y cuando fueran rocosas. 30, 32 grados. Arriba. Fue increíble. En junio de 2004, la NASA les dio permiso para entrar en el cráter Endurance. Ahora, el destino de Opportunity estaba en manos de los conductores, unos pocos privilegiados del laboratorio de propulsión a reacción encargados de manejar los rovers, traduciendo instrucciones de los científicos en comandos que un robot pudiera entender. Se pasaron días inmersos en un entorno virtual marciano creado por las propias cámaras de los rovers. Una de las cosas más increíbles es la sensación que tienes de estar ahí. Si ahora mismo estuviéramos en ese punto de Marte, esto es lo que veríamos. Construimos un vehículo que tenía capacidades similares a las de un humano. Tenía aproximadamente la altura de una persona. Tenía una visión 20/20 y eso prácticamente
te proporcionaba una percepción táctil sobre cómo sería tocar Marte. Dejamos de trabajar con un robot por control remoto. Nos sumergimos en su interior. Aparecimos en Marte. Las señales de radio pueden llegar a tardar unos 20 minutos desde la Tierra hasta Marte. Así que no podían manejarlo en tiempo real. Estás programando un rover de verdad. No es un joystick. Le dices, vale, ve 10 metros hacia adelante, gira 5 grados, mira a ver si hay obstáculos, mide tus progresos. No supieron qué tal había ido todo hasta que empezaron a llegar las fotografías al día siguiente. La seguridad del rover depende de que esos tíos hagan bien su trabajo. La persona que se ocupa de la cámara PanCam no va a tirar el rover por un precipicio ni a dejarlo atascado en una duna de arena. Son los conductores. Nadie sufre más que yo por lo que le pasa cada día a esos rovers. Piensas, yo he secuenciado todos los comandos que van a mover a este rover hoy y si algo va mal habrá sido culpa mía. Spirit llevaba 8 semanas recorriendo un campo de lava hasta la base de las colinas Columbia. Quizás hubiera una recompensa en la cima, pero llegar hasta allí supondría un reto monumental. Los paneles solares de Spirit, su única fuente de energía, se estaban llenando de polvo y solo producían la mitad de energía que al principio, y estaba a punto de enfrentarse a su primer invierno en Marte. Nunca esperamos sobrevivir a un invierno. Llegamos a la base de las colinas Columbia 156 días después de lo que se suponía que iba a ser una misión de 90 días. Las estaciones cambiaban. Spirit estaba en el hemisferio sur, y eso significaba que durante el invierno el sol iría descendiendo en el norte y cada vez iría descendiendo más y más. Y a medida que fuese bajando, la cantidad de energía que podríamos conseguir con los paneles solares sería menor, a menos que pudiéramos hacer algo. La cosa mejoraría si conseguían inclinar los paneles solares hacia el sol para conseguir más energía. No construimos un mecanismo de inclinación en el rover. La única forma de hacerlos girar hacia el sol era girando todo el rover. Pero la parte positiva era que teníamos una colina. Si seguían una ruta que mantuviese los paneles inclinados hacia el sol, Spirit podría sobrevivir al invierno y escalar la montaña al mismo tiempo. Tendrían que mantener dicho rumbo durante al menos 7 meses. Marte tarda 2 años terrestres en orbitar alrededor del Sol, así que los inviernos marcianos son el doble de largos. Pero ahora tenían una oportunidad. Empezamos a asimilar que, quizás, la vida de los rovers fuese más larga de lo que habíamos previsto. Opportunity pasó su primer invierno marciano en una ladera soleada dentro del cráter Endurance. Tomar muestras de las rocas que había en el interior del cráter añadió una gran profundidad temporal a lo ya descubierto en Meridiani. Un agua salada y ácida empapó el suelo durante cientos de miles o quizá millones de años. Cuando volvió el verano, llegó la hora de trasladarse a un lugar nuevo. Pero había que alejarse bastante del cráter Endurance para encontrar algo diferente. El objetivo más obvio se encontraba a aproximadamente unos 6 kilómetros hacia el sur. Un enorme cráter de impacto llamado Victoria. Más profundo que el Endurance, suponía una oportunidad de zambullirse aún más en el pasado. Pensamos, vaya, ¿podremos llegar hasta allí? 6 kilómetros al sur implicaba ir 6 veces más allá de lo que el rover estaba diseñado para recorrer. Parecía fácil conducir hasta allí, así que decidieron apretar el acelerador y dirigirse hacia el cráter Victoria. Spirit llevaba 6 meses escalando las colinas Columbia, sobreviviendo a su primer invierno con los paneles solares inclinados hacia el sol. Pero ahora estaban tan cubiertos de polvo que pronto sería incapaz de almacenar suficiente energía como para sobrevivir a las gélidas noches marcianas. La energía fue disminuyendo.
y el Spirit fue llegando poco a poco a su fin. Y entonces, un maravilloso día, una racha de viento azotó el vehículo, limpió el polvo de los paneles solares y de repente volvimos a tener un rover totalmente nuevo. Fue una cuestión de suerte. Spirit envió esta foto de su cubierta antes de la limpieza y esta justo después. Fue una nueva oportunidad. Teníamos más energía de la que podíamos utilizar. Teníamos que apagar el vehículo por las tardes para evitar que se recalentara. Producía muchísima energía, era algo asombroso. Despertábamos al vehículo de noche y hacíamos fotografías de las estrellas, de las lunas de Marte. Hicimos cosas increíbles. Vimos las estrellas, exploramos otro mundo mirando hacia arriba, viendo las estrellas de noche. Añadimos una nueva dimensión a nuestra experiencia. Nos permitió saber cómo eran las noches de Marte. Con energía de sobra, ahora Spirit tenía la posibilidad de llegar a una cima llamada Colina Husband. Todos los que trabajábamos con Spirit queríamos lograrlo. Ya no era cuestión de encontrar agua líquida, sino de escalar aquella colina. Spirit se había convertido en un escalador de montañas, y esta era su oportunidad de hacer algo que ningún otro escalador había conseguido nunca. Spirit podía convertirse en el primero en alcanzar una cima de otro planeta. Mientras Spirit escalaba, Opportunity se topaba con un problema en lo que se suponía que iba a ser un sencillo viaje hasta el cráter Victoria. Teníamos que ir recorriendo unas pequeñas dunas hasta el horizonte. No había rocas ni peligros por ninguna parte y pensamos, hasta podríamos ir conduciendo a ciegas por esta zona. Es muy segura. Condujimos de una manera que pensé que sería la más apropiada y que consistía en ir a máxima velocidad con los ojos cerrados. Aquí movilidad. Adelante, movilidad. En la pantalla número 3 está la trayectoria que el rover cree que ha seguido. El Sol 446, el rover se detuvo de repente. Las fotos del Sol anterior llegaron al control de la misión y las ruedas de Opportunity estaban totalmente enterradas en la arena. Las ruedas se fueron abriendo paso a lo largo de la superficie, girando el equivalente a unos 50 metros. Creíamos que hacíamos progresos a lo largo del Meridiani Planum, cuando en realidad lo único que hacíamos era enterrarnos más y más y más en la arena. Parece que las ruedas están enterradas al 80%. Aquello era una trampa letal, y tardaron bastante tiempo en averiguar qué hacer a continuación. La primera norma en una situación como esa es no hacer ninguna tontería. Literalmente no ha hecho ningún progreso desde ahí. Para empezar, no debimos meternos en aquel lío, pero teníamos que averiguar cómo salir de allí. Se trata de crear una línea, ir poniendo obstáculos. En el laboratorio crearon una duna de arena marciana, probando diferentes combinaciones de arcilla en polvo y arena para conseguir la consistencia adecuada. Luego trajeron el rover de prueba y se pasaron 2 semanas intentando elaborar un plan de escape. Tras 2 semanas y media, descubrieron que la mejor técnica consistía en dar marcha atrás y pisar el acelerador. Esas cosas no aparecen en ningún manual, así que vas probando hasta encontrar la mejor solución. Pero con un rover en Marte, se acelera a cámara lenta. Las ruedas tuvieron que girar el equivalente a 102 metros en Marte para poder avanzar 1 metro real. Girábamos el equivalente a 4 metros, a 8 metros, y a la mañana siguiente veíamos que solo había recorrido esto. El Sol 484, Opportunity por fin salió de su trampa. La hazaña en aquella duna a la que llamaron Purgatorio fue su primer contacto con la muerte. Y no sería el último. En septiembre de 2005, tras más de un año escalando,
Spirit llegó a la cima llamada Colina Husband. Se quedó ahí de pie, en la cima de la colina que había conquistado en otro planeta, y echó un vistazo a todo lo que le rodeaba. La adoro por habernos dado eso. Sobre todo, creo que pensé, qué suerte tenemos de dedicarnos a esto. Acabamos de escalar una montaña en Marte. Vaya. Desde aquella cima eligieron su siguiente objetivo, una meseta llamada Home Plate, con una soleada ladera cercana para el siguiente invierno. «165 sols después, Spirit había ya dejado la meseta Home Plate atrás y con el invierno acechando se dirigió hacia la colina McCool. Conseguimos sobrevivir al invierno anterior escalando la ladera norte de la colina Husband, así que pensamos que si nos dirigíamos hacia la colina McCool y manteníamos los paneles solares inclinados hacia el sol, conseguiríamos sobrevivir. Pero lo que pasó fue que la rueda delantera dejó de funcionar. La rueda delantera dejó de girar. Y aquello ocurrió en un momento horrible porque estábamos intentando llegar a la ladera de la colina McCool y si esa rueda no funcionaba bien, no podríamos escalar. En el laboratorio probaron técnicas con solo 5 ruedas. Descubrieron que resultaría más fácil conducir hacia atrás arrastrando la rueda muerta, pero aquello desviaba al rover de su rumbo, complicando la conducción. Cada día solo teníamos 1 hora u hora y media de energía y teníamos que escribir unas secuencias increíblemente complicadas de, a veces, unos 400 comandos para tan solo recorrer unos 5 metros. Fue parecido a cuando vas al supermercado, coges un carrito con una rueda estropeada e intentas recorrer un pasillo. Conducir a Spirit era muy parecido a eso, salvo que nuestro carrito estaba a casi 500 millones de kilómetros y teníamos que manejarlo con un teclado. Tuvimos que volver a aprender a conducir. Las estaciones iban a cambiar y cada día teníamos menos energía. Nos empezamos a poner nerviosos y nos quedamos atrapados. Nos metimos en una especie de arenas movedizas y no éramos capaces de salir de ahí, así que empezamos a pensar, Dios mío, vamos a quedarnos atrapados aquí y nuestro rover va a morir. Ya estábamos librando una batalla contra el reloj porque nos quedaban unas 3 semanas antes de que Spirit se quedase sin la energía suficiente para sobrevivir a las noches. Y la gente empezó a hablar de él como si fuera un muerto viviente. En cuestión de una semana consiguieron sacar a Spirit de su trampa, pero ya era demasiado tarde para alcanzar la colina McCool. Empecé a darme cuenta de que mis sueños de conducir aquel vehículo, de mantenerlo en marcha y recorrer sitios nuevos a lo largo del invierno, se habían acabado. Nuestro objetivo estaba a muchos metros de distancia, no íbamos a llegar. ¿Qué teníamos que estuviera más cerca? Se conformaron con un punto cercano donde al menos podrían inclinarlo un pelín hacia el sol. Y ahí nos quedamos. Y ahí esperamos durante 7 meses. Pero sobrevivimos. Con la llegada del verano, Spirit volvió a moverse, avanzando hacia atrás, arrastrando la rueda estropeada y dejando una zanja a su paso. Íbamos caminando un día por un pequeño valle, vimos las fotos de la zanja que habíamos dejado aquel día y encontramos un punto en el que el suelo era prácticamente igual de brillante que la nieve. Aquello llamó nuestra atención. Resultó ser un material con más de un 90% de silicio puro. No era cuarzo, no era arena de playa, era un silicio extraño, era como ópalo. De repente nos dimos cuenta de que nos habíamos topado con algo completamente nuevo y diferente, que no habíamos visto nunca. En la Tierra, esa clase de silicio se forma en manantiales calientes o respiraderos volcánicos. Y lo más increíble de todo es que si vas a sistemas hidrotermales en la Tierra, descubrirás que están llenos de vida microbiana. Pero no sabíamos si había vida microbiana ahí. No habíamos llevado instrumentos para la detección de fósiles, pero ese era la clase de entorno que podría haber sido apropiado para ciertos tipos de microbios y aquello lo convertía en un sitio bastante importante.
120 días después de su supuesta misión de 90 días, Spirit hizo su mayor descubrimiento, algo que no hubiese ocurrido si la rueda no se hubiese roto. En septiembre de 2006, tras casi 2 años en la llanura de Meridiani, Opportunity llegó al borde del cráter Victoria. El otro extremo estaba a unos 800 metros y era casi 5 veces superior al tamaño de Endurance. Las vistas, cuando nos asomamos por primera vez al borde, fueron totalmente distintas a lo que habíamos visto hasta entonces. Fue como ir al Gran Cañón. Sabes que estás ahí, pero eso no te prepara para la magnitud de lo que estás a punto de ver. En esas rocas podían estar escritos millones de años de historia marciana, pero para leerlo tendrían que acercarse un poco más. Opportunity emprendió una misión de exploración que duraría casi 1 año. Un peligroso viaje a lo largo del escarpado borde de un cráter. Literalmente hicimos recorrer de puntillas a un vehículo de cientos de millones de dólares la cima de un acantilado de otro planeta. Si conseguíamos acercarnos hasta el borde de uno de esos acantilados, justo hasta el borde, podíamos grabar con la cámara lo que había hasta el siguiente acantilado, a una distancia de unos 30, 40, 50 metros, y ver un maravilloso precipicio ahí mismo. Pero para ello, teníamos que aproximarnos al borde. Vale, justo ahí, en el borde del acantilado. Esto es lo que pasará si no tenemos cuidado con el rover. Así que nuestro trabajo consiste en mantenernos a este lado del acantilado. Alucinante. A lo largo del camino, el Mars Reconnaissance Orbiter hizo una fotografía a unos 320 metros de altura, mostrando las huellas del arriesgado viaje de Opportunity. Para mí, esa imagen representa uno de los mayores logros de la historia de la robótica planetaria. Haber podido llevar a cabo ese viaje una y otra vez con los científicos diciendo acercaos más, tenemos que acercarnos más, fue algo increíble. Después de 7 meses, ya habían visto bastante desde el borde y estaban listos para entrar. La mejor forma de hacerlo parecía ser el punto donde abordaron el cráter por primera vez. Así que Opportunity volvió al punto donde había estado 200 sols antes y se topó con una peligrosa tormenta. El clima no suele ser un problema en Marte, salvo por una gran excepción. Una vez cada 3 años se produce una brutal tormenta de arena. Durante nuestro primer verano en Marte no ocurrió. Durante nuestro segundo verano en Marte tampoco ocurrió. Pero durante nuestro tercer verano en Marte sí ocurrió. Y se desató una enorme tormenta que cubrió todo el planeta. Desde donde estaba Opportunity, en el Meridiani Planum, mirabas hacia arriba y no sabías dónde estaba el Sol. La cantidad de sol directa que llegaba a los paneles solares era inferior al 1% de lo que llegaba cualquier día despejado. En el laboratorio de propulsión a reacción apagaron todos los sistemas del rover, salvo los más básicos, para ahorrar energía. No fueron diseñados para sobrevivir a una tormenta de arena. Los rovers funcionan con energía solar. Necesitaban luz solar para sobrevivir, así que todos los días apagábamos algo para ir reduciendo la cantidad de energía, pero no podíamos apagarlo todo porque teníamos que mantener caliente al rover. Una de las cosas que hace que el vehículo esté caliente es mantener activo su ordenador interior. Así que alcanzamos un delicado equilibrio entre utilizar el ordenador para mantenerlo caliente, pero no utilizarlo demasiado como para quedarnos sin energía. Estuvimos al borde de una gran catástrofe. Al otro lado de Marte la tormenta no fue tan fuerte
y por una vez Spirit tuvo menos problemas. Pero en el cráter Victoria, Opportunity se topó con un gran contratiempo. Pronto habría tan poca energía que el rover se apagaría de forma automática hasta que hubiese suficiente luz solar como para recargar sus baterías. En pocos días podría ser letal. Es como sentarse en el lecho de muerte de alguien y esperar y preguntarse, ¿va a sobrevivir? ¿Va a volver? ¿Va a poder hablar con nosotros? Y empezamos a agonizar, y llegó un punto en el que ni siquiera podíamos tomar medidas para saber lo grave que era la situación. Lo único que podíamos hacer era esperar. Nos quedamos sin cosas que probar. Casi todo el mundo había perdido la esperanza. Pero entonces el cielo empezó a despejarse y el calvario de esas 6 semanas llegó a su fin. Y tras otro golpe de suerte, una racha de viento limpió los paneles solares de Opportunity y volvió a funcionar. En el cráter Gusev, Spirit sobrevivió a la tormenta, pero cuando la arena se asentó, quedó enterrada, justo antes de que llegara otro invierno. Teníamos que encontrar un sitio para que Spirit sobreviviese a su tercer invierno en Marte, y en aquel momento el rover estaba tan sucio por la tormenta de arena que no iba a bastar con una ladera de 12 grados. Necesitábamos una ladera de 30, pero aquel rover era incapaz de escalarla. La única opción era cruzar la meseta Home Plate hasta el lado norte, donde Spirit pudiera acercarse hasta el borde para orientar sus paneles solares hacia el Sol. Teníamos unos 40 días para llegar hasta allí y con la situación energética tan baja que teníamos, no podíamos conducir todos los días y con una rueda rota. No podíamos avanzar mucho en cada uno de esos trayectos. Teníamos que aprovechar el tiempo al máximo. Empezamos a atravesar la meseta Home Plate y nos metimos de lleno en una trampa de arena. Lo llamaron Tártaro, el nivel más bajo del infierno, un microcráter lleno de arena y lo bastante profundo como para que Spirit no pudiera salir de allí con tan solo 5 ruedas. Nos metimos en un buen lío. Las 2 ruedas traseras no tocaban el suelo, así que no funcionaban. La rueda derecha delantera estaba muerta, así que un vehículo de 6 ruedas solo contaba con 3 para poder hacer algo. Empezamos a pensar que no podríamos salir de allí. No estábamos enfocados hacia el sol. Estábamos totalmente seguros de que si no salíamos de allí no podríamos sobrevivir. Había una última ruta de huida por probar, pero estaba justo en el borde de la meseta Home Plate. El más mínimo error podría hacer caer a Spirit. Habíamos probado todos los trucos que teníamos, y si aquello no funcionaba, la misión habría acabado. Lo secuenciamos y enviamos los datos al rover y muchos de nosotros no dormimos aquella noche. Sol 1388, siempre lo recordaré. Quizás fuera el recorrido más difícil que tuvo que hacer Spirit. Y funcionó. Salimos de Tártaro, cruzamos la meseta Home Plate, nos abrimos paso hasta aquella ladera de 30 grados y gracias a eso tuvimos la oportunidad de superar nuestro tercer invierno en Marte. Estos rovers son bastante antiguos ahora. Empiezan a tener artritis. Ya no ven igual de bien porque sus cámaras cada vez están más y más cubiertas de polvo, así que su visión es cada vez más borrosa. Han pasado por muchas cosas, los peligros a los que han tenido que enfrentarse y todo lo que hemos sufrido con ellos. Es como una relación con alguien. A medida que va superando cosas a lo largo de los años, la relación se hace más profunda. Nos sentimos muy unidos a esos vehículos. Son nuestros cuerpos. Ellos nos llevaron hasta Marte y somos personas que soñamos con la posibilidad de que algún día podamos recorrer otros mundos. Nos vemos reflejados en esos rovers. Han aguantado tanto que son un ejemplo de determinación. Una determinación dentro de un trozo de metal. Pero eso es lo que sentimos.
Y a pesar de todo, se mueven con la misma agilidad con la que lo haría un ser humano. Para parar, echar un vistazo y decir, eso parece interesante, vamos allá. En septiembre de 2008, tras 700 sols en el cráter Victoria, Opportunity se embarcó en lo que parecía un viaje imposible. 12 kilómetros a lo largo de una llanura hasta un cráter aún más grande llamado Endeavour. Parecía una locura, pero ¿qué íbamos a hacer? Habíamos acabado en el cráter Victoria. Habíamos recorrido muchos kilómetros en todas direcciones y solo encontrábamos más de lo mismo. El cráter Endeavour parecía estar demasiado lejos, pero era el único objetivo que merecía la pena, así que emprendimos. Cuenta en National Geographic. En la meseta Home Plate, inclinado hacia el Sol, Spirit sobrevivió a su tercer invierno en Marte. Aun cubiertos por el polvo, sus paneles solares producían una fracción de la energía que producían al principio, pero era hora de moverse. Spirit estaba en el lado norte de la meseta. Los científicos querían explorar la zona hacia el sur. El problema para los conductores era llegar al punto al que querían ir los científicos. La ruta más corta era atravesando la meseta, pero con una de sus ruedas rotas, Spirit no podría volver a subir la ladera. Probaron por el lado este, pero se encontraron con un terreno demasiado blando y tuvieron que retroceder. Optaron por elegir el camino más largo atravesando un terreno desconocido. El Sol 1886 emprendieron su camino hacia el sur cruzando la parte oeste de la meseta Home Plate. Parecía el mismo terreno que habíamos recorrido cientos de veces antes. Pero Marte está lleno de sorpresas. Lo que parecía un terreno sólido solo era una fina corteza. Y las ruedas empezaron a girar sobre aquel material tan fino e inestable y no conseguimos ninguna tracción. Íbamos conduciendo un vehículo averiado a través de un terreno muy peligroso y lo sabíamos. Era la clase de trampa que todos sabíamos que nos estaría esperando. Por eso no habíamos querido ir por ahí, pero era la única forma de llegar hasta nuestro objetivo. Al tratar de escapar, se hundieron aún más. Luego, la cosa empeoró. Un día estábamos estudiando los diferentes tipos de terreno cuando descubrimos que había una roca debajo del vehículo. Es el peor escenario con el que te puedes encontrar con esa clase de rovers, porque puedes llegar a un punto en el que te quedes colgando y las ruedas queden en el aire y seas incapaz de tocar el suelo. Cada vez que nos atascábamos siempre nos preocupábamos. Podría ser el final, pero nunca habíamos estado en una situación peor. La situación era tan grave que tuvieron que hacer algunas pruebas antes de enviarle nuevos comandos a Spirit. Igual que hicieron cuando Opportunity se quedó atascado, intentaron replicar la situación de Spirit en Marte. Trajeron el rover de prueba y trataron de encontrar la forma de salir. La roca de debajo era su mayor preocupación. La cámara microscópica que había en el extremo del brazo no podía enfocar a más de 6 centímetros, pero era la única forma de ver debajo del rover. Incluso así no sabían si estaban viendo una roca que podía detener el rover o solo una piedra suelta, ni siquiera si estaban en contacto con ella. Lo que sí estaba claro era que si se hundían más, todo acabaría. Y cada vez que giraban las ruedas, se hundían más y más. No había forma de salir, y todos lo sabían. Hubo mucha tensión. Fue un momento muy duro para todos. Si había alguna forma de sacar a aquel rover de allí, íbamos a encontrarla, pero aún así fue una situación muy difícil. Meses después, Spirit seguía atrapado. Se acercaba otro invierno,
y el rover estaba en una posición peligrosa, con los paneles solares muy alejados del Sol. Nos estábamos quedando sin tiempo. Después de todas nuestras pruebas, se nos ocurrió un plan que pensamos que podría funcionar y estábamos listos para probarlo en Marte. Planearon salir con un giro que podría ayudar a Spirit a deshacerse de la roca, pero entonces otra de las ruedas empezó a fallar. La rueda delantera derecha ya había fallado, y con 2 ruedas muertas eso no iba a moverse, se acabó. Cuando perdimos la segunda rueda, se acabó. En marzo de 2010, Spirit no llamó a casa para una sesión de comunicación programada. Sin energía, es probable que el rover entrara en modo hibernación, sin calentadores de supervivencia, sin comunicación, esperando a que el sol del verano recargara sus baterías. Incluso entonces seguimos confiando mucho en él y seguimos creyendo que conseguiría salir de aquella. En septiembre de 2010, la primavera había vuelto al cráter Gusev, y con ella la posibilidad de que Spirit se despertase y llamara a casa. Hicimos un grandísimo esfuerzo de recuperación enviando comandos al rover con la esperanza de conseguir algún tipo de respuesta. Enviaron más de 1000 comandos durante los siguientes 10 meses. El comando se está emitiendo. Habrá que esperar 4 minutos y medio. Monitorearon los canales de Spirit en la red del espacio profundo buscando cualquier rastro de una señal. Hay una posible señal que estamos intentando alcanzar. Recibido. Algunas veces pensaban que tenían algo. John. 220212, adelante. Spirit había salido de situaciones difíciles muchísimas veces. Así que no creo que nadie pensara que no iba a salir de esa también. Pero aquella vez no. En la primavera de 2011, Spirit llevaba callado más de un año. Llevaba mucho tiempo echándole de menos y resulta muy difícil ponerle fin a eso y decir, vale, aquella fue la última vez que supiste algo de él y nunca volverás a saber nada de él. Todos tratamos de mantener la esperanza, pero la realidad era que la gente tenía que empezar a aceptar que la vida de Spirit en Marte había llegado a su fin. Escucharon de forma intermitente durante 6 meses más, pero la misión había terminado. Su lugar de descanso al lado de la meseta Home Plate está a unos 8 kilómetros del lugar donde aterrizó, en el lado más alejado de las colinas Columbia. Siempre pensé que una forma honorable de perder a nuestros rovers sería agotándolos, y eso fue lo que pasó con Spirit. Lo machacamos hasta un punto en el que dejó de funcionar, lo que significa que exprimimos al máximo todo lo que nuestra creación podía ofrecer, y esa es una muerte muy honorable. Y otra cosa que nos ayudó a sobrellevarlo fue volver al trabajo y seguir dirigiendo a Opportunity al día siguiente. Aún nos quedaba un rover con vida. La misión de Spirit había terminado, pero Opportunity seguía recorriendo la llanura de Meridiani. A principios de 2011 apareció en el borde de un pequeño cráter llamado Santa María, a 28 kilómetros de su lugar de aterrizaje, y con muchos kilómetros por delante aún en su viaje de 3 años hasta el cráter Endeavour. Fueron 3 años muy largos. Día tras día, tras día. Lo único que rompía la monotonía era algún meteorito ocasional. Creo que una de las imágenes más inolvidables de los rovers es la mirada atrás del Opportunity hacia el lugar del que había salido. Marte te proporciona cierta sensación de inmensidad. La sensación de estar demasiado lejos de casa. Ese pobre rover estaba muy lejos de donde había salido, y aún así tenía un largo viaje por delante hasta su próximo destino. Como el cuaderno de bitácora de un capitán, la cámara de Opportunity registró su largo viaje hasta el cráter Endeavour.
Aquello recordaba mucho a lo que podría haber sido un marinero, a un barco velero que lleva mucho tiempo en el mar. Íbamos navegando por un océano plano y a lo lejos, como una especie de isla que emerge de dicho océano, estaba el borde de Endeavour. Cada día estaba más y más cerca y parecía que nos íbamos a topar con él. Y cuando llegamos al borde del cráter, todo cambió. Fue como una nueva zona de aterrizaje, como una nueva misión. Fue un gran avance para nosotros. Nos permitió ver una geoquímica totalmente diferente, una geología completamente diferente. Lo más emocionante fue encontrar depósitos muy concentrados de minerales arcillosos. Y la arcilla te cuenta una historia sobre el agua totalmente diferente a la que habíamos visto hasta ahora. La arcilla te cuenta una historia sobre agua que se puede beber, agua con un pH neutro, agua mucho más favorable, no solo para la existencia de la vida, sino para el nacimiento de la vida. El agua fresca indicaba que hace tiempo pudo haber una oportunidad para la vida en Marte. Las fuentes termales cuentan una historia similar. Spirit y Opportunity demostraron que merece la pena explorar Marte, a pesar del siempre presente riesgo de fracasar. Que descubrieran que hubo agua en la superficie significaba que íbamos a volver. Y las imágenes, las vistas, cambiaron nuestra concepción sobre Marte. Spirit y Opportunity fueron los primeros rovers en llevar cámaras a otro planeta. Cuando tu perspectiva cambia de forma constante, exploras como lo haría un ser humano. Y aquella fue nuestra primera experiencia sobre lo que implica eso. Aquella revolución en la exploración ha incrementado nuestras expectativas sobre las cosas que deberíamos hacer. Necesitamos crear brazos, piernas y ojos para explorar los sitios a los que vayamos. Ya han pasado más de 10 años y hemos puesto otras misiones en marcha en la superficie de Marte. Y estamos trabajando para poner más misiones en marcha en la superficie de Marte. Y estamos pudiendo hacer todo eso gracias a Spirit y a Opportunity. Aunque hoy en día sigan en Marte, resultan primitivas comparadas con las naves que se están construyendo ahora. Y cuando algún ser humano vuelva a verlos, parecerán prehistóricos. Espero que aquellos que los encuentren los contemplen con cierta perspectiva, porque me imagino lo que pensará alguien que se los encuentre con todos esos cables a la vista y esas cintas rodeando las cosas. Los mirarán y pensarán, vaya, esos tipos debían de tener mucha prisa.